Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Ya, vamos a dar inicio a nuestra primera clase de la asignatura de Gerencia en Salud. Las clases teóricas, como ustedes saben, comienzan a las 4:20. Yo les puedo dar un espacio hasta las 4:30 y a las 4:30 sí ya paso la lista, ¿verdad? Si tienen algún problema o alguna cosa o quieren alguna consulta, me la van haciendo. Desde ya tendríamos que decirles que nuestro curso está en el onceavo semestre. Es uno de los cursos que está terminando y que, digamos, esto está considerado para el examen de SERUM, porque no todos los cursos están considerados. También tendría que decirles que lo que está considerando el Ministerio de Salud para que nosotros tengamos que obligatoriamente dictar es la parte de planes, plan operativo, plan estratégico, y que definitivamente lo tenemos que dictar. Comenzaremos viendo el sílabus con ustedes. Comenzaremos viendo el sílabo con ustedes, dándole una mirada, ya que la delegada del grupo de ustedes estaba muy preocupada que no le colgábamos el sílabo, no podíamos colgarlo porque estaban preparando todo esto, ¿sí? Entonces tendríamos que decir que nuestro curso tiene 6 créditos, que está, digamos, hemos dicho, en el onceavo semestre, y comenzaremos diciendo que trabajamos en dos grupos. El primer grupo, que está a mi cargo, y el segundo grupo está a cargo de la. En mi grupo trabajan para los seminarios el doctor José Vela, la doctora Kelly Desponsorio, el magíster Felipe Atúncar, con quien vamos a trabajar conjuntamente. Él me va a apoyar y vamos a trabajar conjuntamente incluso en los mismos seminarios. Definitivamente, este es un curso que es sumamente importante, porque para poder, digamos, que se lleven a efecto todo lo que uno se propone para la salud de la población, no solamente tenemos que tener los cursos clínicos quirúrgicos, sino que tenemos que tener este curso, que es lo que va a enseñar para que ustedes puedan dirigir, para que ustedes puedan coordinar, para que ustedes puedan tomar decisiones. Entonces creo que lo más importante es que nos detengamos en la sumilla. Definitivamente la sumilla de cada curso es lo que dice de qué trata el curso. Es como si fuera el resumen, y para preparar un sílabus uno tiene que basarse definitivamente en la sumilla. Dice: la asignatura de Gerencia en Salud pertenece al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctico y tiene como propósito brindar los conocimientos, las herramientas y metodologías para que el egresado desarrolle competencias que faciliten su participación en la gestión efectiva, eficiente de los establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo, tanto públicos como privados, en el marco de la modernización y de la descentralización del sector salud. Entonces, acá tendríamos que resaltar algo, que eso es sumamente importante para la gestión. Estamos hablando de gerencia, estamos hablando de gerencia, estamos hablando de gestión. Y voy a mencionar también otro término, que más adelante lo vamos a hablar. Vamos a ver por qué tenemos estos 3 términos. Podemos hablar de administración, podemos hablar de gestión y podemos hablar de gerencia y actualmente de gestión. Entonces ustedes tienen las millas, tienen las competencias. ¿Qué competencias van a poder lograr ustedes con este curso para toda la carrera? Entonces, ¿qué otra cosa nosotros tenemos acá? Dice: el logro de la asignatura. Al finalizar la asignatura, el estudiante conoce la organización de los establecimientos de salud, tomando en cuenta su ámbito social, económico, político y normativo, según su complejidad y procesos vinculados a la gestión de recursos humanos, calidad, seguridad del paciente, gestión de riesgo ambiental,
para enfrentar cambios organizativos con una perspectiva estratégica operativa para una gestión eficiente de los establecimientos de salud del primer nivel de atención y proponer programas de mejora de la calidad en la prestación del servicio y de la situación de salud de la comunidad. ¿Por qué hablamos del primer nivel de atención? Ustedes van a ser gerentes, terminen el internado y vayan a ser, ustedes van a ser gerentes de puestos de salud o también de una cabecera de una microred. Los contenidos de la asignatura están plasmados en 4 unidades temáticas que ustedes las van a ir viendo poco a poco. La primera unidad es Introducción a la Gerencia en Salud y el Marco Normativo. Consta de 3 semanas, como ustedes lo están viendo acá. Hoy día comenzamos la primera semana, que es Administración, Conceptos Básicos. Tenemos 3 semanas. Pasamos luego a la segunda unidad, que es Planeamiento de los Servicios de Salud. Acá vamos a tener 2 semanas y vamos a tratar el tema que considera muy importante el Ministerio de Salud, que es el planeamiento estratégico y el planeamiento operativo. Tenemos la semana 6, donde ustedes están viendo con rojo el primer examen parcial. Luego viene la tercera unidad, que nos habla ya de la organización, de la dirección y del control en salud. Y consta de 3 semanas. Y la cuarta unidad dice sistemas de gestión en los servicios de salud. Pero en sí, ¿qué quiere decir? Con esto que nosotros vamos a ver, que es a partir de la 10ª semana hasta la 15ª semana, esto sirve de apoyo para poder gerenciar. Y por lo tanto tenemos gestión de potencial humano, tenemos el segundo examen que ustedes están viendo, tenemos gestión clínica, gestión logística, gestión de la calidad, gestión de riesgo frente a los desastres y terminamos con gestión ambiental. Ustedes también están viendo en rojo, tenemos 3 exámenes. Tienen acá también en el sílabus marcado las estrategias didácticas, no vamos a hablar sobre esto. Sí vamos a decir que el curso está dividido en teorías y seminarios, no son prácticas, son seminarios. Las teorías para mi grupo, para el primer grupo, son los lunes y miércoles, ¿no? Y comienzan a 4:20 deben empezar. Yo voy a pasar lista a las 4:30, no más, y terminamos a las 6 de la tarde. Las evaluaciones están de acuerdo al reglamento de la evaluación académica del estudiante de pregrado y al reglamento general de evaluación del estudiante de la Universidad Ricardo Palma. Para nosotros, ¿cómo evaluamos en nuestra asignatura? Tenemos 3 exámenes parciales, cada uno de ellos representa el 20%. Nos queda un 40% que sería la nota del seminario. Pero en esa nota del seminario también está considerado trabajo de investigación formativa que ustedes realizan. Y acá tienen la fórmula, ¿no? Promedio final, 0,20, primer examen teórico, 0,20 más 0,20, segundo examen teórico, y 0,20 el tercer examen teórico. Y el 40% es la nota de seminarios y de investigación formativa. Tienen referencias bibliográficas que son básicas, ¿no? Están actualizadas. También tendré que decirles que tenemos muy poca literatura en cuanto a este curso. Generalmente tenemos un colombiano y un mexicano, no tenemos más. Y tenemos lo que llamamos bibliografía complementaria que ustedes pueden ver en internet, ¿no? Entonces, en sí, ese sería el sílabus de nuestra asignatura y que bueno, la delegada de ustedes estaba muy preocupada que no le mandábamos el sílabus y sí, definitivamente lo entiendo. Las evaluaciones, 3 exámenes teóricos, son pruebas objetivas, ya después conversaremos de estas pruebas. No sé si alguno de ustedes tenga que hacer alguna pregunta. Camila Salazar, ¿alguna pregunta? Camila Salazar. Buenas tardes, doctora. No por ahora. Entonces, si no hay preguntas,
Si no hay preguntas en relación al sílabus que lo hemos visto de una manera rápida, entonces pasaremos a pasar la asistencia. Cabe también mencionar que pasamos la asistencia, pero en el intermedio de la clase puedo hacer alguna pregunta y llamo a la persona y la persona no está, entonces la asistencia que le hemos puesto presente ya le ponemos falta. ¿Sí? Entonces comenzamos. Hacha Santa Cruz, Presente, doctora. Aguilar Sarabia, Presente, doctora. Alba Chumpitas, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes, Apaza, Presente, doctora. Buenas tardes. Ascensios, Candia, Castañeda, Chávez, Presente, doctora, buenas Chá- tardes. Chávez González. Chávez Salazar, Presente, doctora, buenas tardes. Chávez Salazar. Chipana, Chumbe, Chuquispalma, Córdoba. Córdoba presente, doctora. Buenas tardes. A ver, creo que tenemos un pequeño error, no, está bien. Córdoba, Córdoba presente, doctora. Buenas tardes. Córdoba Tamayo, Cumpa, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. De la Torre, del Águila Soto, Presente, doctora. Dextre, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Dueñas, Presente, doctora. Buenas tardes. Espinosa Guamán, Presente, buenas tardes. Fuentes Calderón, Presente, doctora. Buenas tardes. Gambarini, Presente, doctora, buenas tardes. Gómez, Presente, doctora. Gon- Buenas tardes. González, Presente, doctora. Buenas tardes. Guerrero, Presente, doctora. Buenas tardes. Guevara, Presente, doctora. Buenas tardes. Guidotti, Hermas, H, Guamán, Jaco, Lara, Lara, presente, doctora. Buenas tardes. Lara, presente. Laureano, Presente, doctora. Buenas tardes. Leonardo, Presente, doctora. Buenas tardes. Can, Lingán, Lozano, Presente, doctora. Buenas tardes. Macha, Martínez, Presente, doctora. Buenas tardes. Miranda, Mori, Nina Zárate, Presente, doctora. More, Buenas tardes. Presente, doctora. Palomino, Panduro, Peña, Panduro presente. Peña, Presente, doctora. Buenas tardes. Puma, Presente, doctora. Buenas tardes. Quispe Delgado, Presente, doctora. Buenas tardes. Quispe Pereira, Presente, doctora. Quispe Tututaya, Presente, doctora, buenas tardes. Ramírez Ochante, Presente, doctora, buenas tardes.
Reyes Alvarado, Presente, doctora. Buenas tardes. Reinaga Segarra, Presente, doctora. Buenas tardes. Rivera Cárdenas, Buenas tardes, doctora. Rojas Bernuy, Presente, doctora. Buenas tardes. Romero Sánchez, Presente, doctora. Rubianes Peralta, Presente, doctora. Buenas tardes. Rubina, Presente, doctora. Buenas tardes. Salazar, Presente, doctora, buenas tardes. Salazar Navarro, Presente, doctora. Saldaña, Presente, doctora. Tapia, Presente, doctora. Tazaico, Presente, doctora. Ticona, Torres Sánchez, Torres Sebastián, Presente, doctora. Torres Sebastián. Trinidad Trujillo, Presente, doctora, buenas tardes. Ulloa, Presente, doctora. Buenas tardes. Ulloa Morales, Valladares Rivera, Presente, doctora, buenas tardes. Vergara Giraldo, Doctora, buenas tardes. Vicencio Lozano, Buenas tardes, doctora, presente. Vilches Valenzuela, Vivanco Vélez, Vivanco Vélez, bueno, entonces hemos pasado la asistencia, que dicho sea de paso, también nos hace perder unos minutos de tiempo, pero nos están pidiendo que se pase asistencia. Y comenzaremos diciendo, el curso se denomina Gerencia en Salud. ¿Podría denominarse Administración en Salud? Sí, podría denominarse Administración en Salud. Gestión en Salud también puede denominarse Gestión en Salud. Con esto, ¿qué cosa quiero decir? Que digamos, en los nombres, tanto de administración, decimos, y lo vamos a ver cuando hablamos historia de la administración, es lo primero, ¿no? Entonces decía, administradores en salud o administradores en cualquiera de los rubros. Después vino el término de gerencia, dicen los gerentes. Y actualmente el último término con el que se trabaja es el de gestión. Aquí tenemos gestores. Pues definitivamente, ya saben por qué hablamos de administración, gerencia y gestión. Les he querido poner esto que vienen a ser los valores. Y entonces diremos, en toda organización
tenemos un plan estratégico, tenemos un plan operativo, nosotros lo vamos a ver a partir de la cuarta, quinta semana, y cuando nosotros hablamos del plan estratégico, tenemos los valores. Y acá he querido poner cuáles son los valores que tiene la Universidad Ricardo Palma. Hablamos de la excelencia, hablamos de la innovación, del humanismo, de la ética, del compromiso y de la eficiencia. Definitivamente, desde que ustedes empezaron la carrera y a partir del quinto, sexto ciclo ya ustedes comienzan, antes del quinto, sexto ciclo, ustedes trabajan en los laboratorios, laboratorio de histología, laboratorio de farmacología, laboratorio de bioquímica, ¿no? Entonces, están trabajando de esa manera. No están trabajando todavía con pacientes. Después, digamos, acá está, es una foto de la sala de operaciones, donde pueden entrar los alumnos. Generalmente no participan en las intervenciones quirúrgicas, pero pueden estar. Y llegamos al 11º semestre, donde se lleva el curso de gerencia en salud. Entonces, definitivamente, ya ustedes ven con esas vistas que es totalmente distinto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un grupo de 4 personas, tenemos 2 computadoras, están conversando, están dialogando, están tomando decisiones bajo, digamos, que premisas de estudio previo. Por lo tanto, tendríamos que decir que la gerencia en salud es una de las áreas más importantes de todo centro hospitalario o de cuidado de salud, pues es la cabeza desde donde se lidera, organizan las prestaciones de servicio de salud. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué decir? Definitivamente, si nosotros no tenemos un buen gerente, va a haber una serie de problemas. Y ustedes lo conocen los problemas, ustedes han estado presentes ya cuando hemos tenido la pandemia, los problemas que se han creado, porque no ha habido una buena toma de decisiones, y que han creado una serie de conflictos en ese momento, y no solamente eso, sino que hasta los pacientes han fallecido, muchos que no tenían por qué haber fallecido. También podemos decir que la gerencia en salud puede ser entendida como una disciplina mediante la que se dirigen organizaciones que prestan servicios de salud. Si definitivamente no tenemos un buen liderazgo, no tenemos una buena dirección, esas organizaciones de salud no van a prestar una buena atención. Definitivamente, quiero hacer un paréntesis acá para decirles algo. Posiblemente, hasta antes que aparezca la pandemia, podíamos seguir enseñando como se enseñaba hace 20, hace 30 años, pero ahora todo está cambiando, incluso con la inteligencia artificial cambia más. Es bueno que ustedes lean, que ustedes sepan que si bien es cierto, la carrera de medicina no va a desaparecer, porque sí, no va a desaparecer, pero definitivamente va a cambiar y va a cambiar radicalmente. Y eso lo tenemos, digamos, cómo eso tiene que ir cambiando. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados tanto alumnos como docentes para estos cambios que se puedan dar en el contexto actual de la inteligencia artificial. ¿Alguna pregunta? Digamos, hasta acá, a esto que hemos hablado, que vamos a seguir conversando a lo largo del curso sobre gerencia en salud. ¿Algo que ustedes quieran saber? A mí me gusta que en mis clases, digamos, no sea una clase donde yo solamente hable. Porque definitivamente si yo solamente hablo, estoy plenamente segura
que más del 60%, 70% no entendió y se quedó solamente con la diapositiva. ¿Para qué? Para después mirarla, leerla, estudiarla y presentarse el examen para responder a esa diapositiva. Y definitivamente a esas preguntas, en base a las diapositivas, definitivamente no es así. Porque cuando nosotros dialogamos, eso se enriquece tanto a ustedes como los motiva a leer, a preguntar, a querer saber más, a entender. Y a nosotros también nos motiva a leer porque pueden hacerme una pregunta que no sé. Voy a tener que leer, voy a tener que estar actualizada para poder responder esas preguntas. Entonces, definitivamente eso es sumamente importante. Y le decía, si bien es cierto, en este contexto actual a nivel mundial, la medicina no va a desaparecer, pero sí va a cambiar. Entonces, estar preparados para todos esos cambios que se puedan presentar. Nosotros tenemos dividido en 4 unidades temáticas donde se van abordando diferentes temas, ¿no? Ustedes ya lo van a poder revisar más en el syllabus para que lo puedan entender, y cada una de esas unidades tiene unos logros que nosotros buscamos que ustedes puedan entender, y digan, y con eso ustedes pueden ya gerenciar, ¿qué cosa? Gerenciar su puesto de salud. Ustedes hagan su salud, pueden gerenciar un establecimiento de una micro red o también de una red. Cuando ustedes hagan su salud, tienen que estar preparados para eso. Decimos que tenemos 4 unidades temáticas. Nuestra primera unidad temática es Introducción a la Gerencia en Salud, Marco Normativo. Entonces, en esta primera unidad temática que iniciamos hoy día, nosotros buscamos como logros que reconozcan los elementos de la gerencia en los servicios de salud y que comprendan el ámbito social, económico, político y normativo en el cual se gerencian los servicios y actividades de salud. Esto es muy importante, que comprendan el ámbito social. ¿Por qué? Porque una organización de salud, como cualquier otra organización, no es una isla. Tiene un entorno, tiene un medio ambiente. Entonces, en ese medio ambiente está, que estamos mencionando acá, el ámbito social, el ámbito económico, el ámbito político, normativo. Si no sabemos este contexto del medio ambiente, entonces definitivamente no podríamos gerenciar bien un establecimiento de salud, sea este público o sea privado. En esta unidad temática, es el marco normativo, vamos a tener 3 semanas en las que vamos a trabajar en este tema. La primera semana, que se inicia el día de hoy, vamos a hablar de la administración, de la gestión, la gerencia, los conceptos básicos. La segunda semana veremos y trataremos el tema de los sistemas de salud. Y en la tercera semana veremos el marco normativo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Luis Chávez, ¿alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Entonces, ¿cuál es el contenido que nosotros vamos a tratar en esta primera semana, que habla de los conceptos básicos de administración? Vamos a definir qué es una organización. Es el concepto que lo vamos a definir. Vamos a hablar de lo que es la cultura y el clima organizacional. Vamos a hacer una definición somera de gerente, porque eso lo vamos a volver a tocar en posteriores semanas. Vamos a hacer una historia de la administración en salud. Vamos a hablar del proceso administrativo. Ese es el contenido de esta primera semana.
Comenzaremos por mencionar qué es organización. Entonces, si no sabemos qué es organización, entonces, ¿qué es lo que vamos a gerenciar? No sabemos qué es gerenciar. Entonces, la organización la podemos definir de la siguiente manera. Es una estructura administrativa, dice, creada para lograr metas u objetivos por medio de la gestión, de la gerencia o de la administración de recursos. Entonces, es una estructura administrativa. Y toda organización, ¿qué cosa es lo que tiene? ¿Hacia dónde va? Va a buscar metas, a cumplir metas y a cumplir objetivos. Y para eso tenemos que saber gestionar. ¿Gestionamos mediante qué? El recurso humano. Actualmente ya no hablamos tampoco de recursos humanos, hablamos del talento. Podemos decir también que una organización es un grupo social formado por personas. Esas personas tienen tareas, saben cómo tienen que administrar, que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir objetivos. Ya vemos en la primera definición, hablamos de los objetivos. Acá también hablamos de los objetivos. Por lo tanto, obviamente hay que pensar que la organización tiene como fin, cualquier organización, llámese una organización de salud, una organización de trabajo, una organización educativa, tiene por finalidad cumplir metas y objetivos. Este día conocen ustedes el Instituto Nacional de Salud del Niño, uno de los últimos hospitales que se construyó, y esto está acá para que ustedes digan, bueno, nosotros terminamos el internado, nos vamos a hacer nuestro serum y vamos a ser gerentes, gestores de nuestro puesto de salud. A nivel nacional, llámese en la costa, en la sierra, en la selva, completamente alejados, ustedes van a ser gerentes de su puesto de salud. Por lo tanto, también podría mencionar que las organizaciones son estructuras administrativas y sistemas administrativos creados para lograr metas o objetivos. Pero para lograr esas metas o objetivos, ¿qué cosa es lo que necesitamos? Necesitamos el talento humano y ese talento humano que esté en la capacidad para poder gestionar. ¿Y mediante qué? El apoyo de las propias personas. Entonces, las organizaciones están constituidas principalmente por recurso humano, talento humano. Tienen un fin determinado. ¿Cuál es el fin determinado de las organizaciones de salud? Buscar la salud de la población. Y estas organizaciones en sí están compuestas por sistemas que están interrelacionados y que cumplen funciones especiales. Dice que cabe destacar que una organización solo puede existir cuando hay personas que se comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr su misión. Acá ya estamos mencionando otra palabra que no le hemos mencionado, que es misión. Entonces tendríamos que decir, también lo vamos a hablar en otra clase, pero ya ustedes tienen que saber porque no podemos pasar así nomás sin que ustedes sepan la definición de cada uno. Entonces tenemos que decir que la misión es qué cosa hace esa organización, para qué ha sido creada, cómo se desarrolla. Y después decimos que las organizaciones en sí funcionan mediante normas que han sido establecidas para el cumplimiento del propósito. Entonces, ya tenemos varios conceptos. Organización formada por personas, por talento humano, para buscar fines y objetivos para los cuales se han creado. Pero para que funcione una organización, tiene que haber normatividad. Vamos a poner como ejemplo, de repente más fácil de entender, la universidad. Entonces, Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina, la Universidad Ricardo Palma, funciona en base
a normas. ¿A normas de qué? De la universidad. Pero funciona también en base a normas del Ministerio de Salud. Pero funciona también en base a normatividad del Ministerio de Trabajo. Y ustedes dirán, ¿por qué el Ministerio de Trabajo? Porque esa salud pertenece al Ministerio de Trabajo. Y también tenemos que decir de las Fuerzas Armadas y Policiales. ¿Por qué? Porque también ustedes van a rotar por los hospitales, por el Hospital Militar, el Hospital de la FAP, el Hospital Naval. Entonces, estamos hablando ya del Ministerio de Defensa. Entonces, miren, se dan cuenta, porque decimos, primeramente, una organización no es una ética, pero se tiene que regir por diferente normatividad. Y eso es lo que hace que, digamos, una organización puede funcionar, porque si no, bueno, pues, un grupo de personas hacemos lo que queremos. No hacemos lo que queremos, hacemos lo que está normado, lo que está indicado. Yendo a una definición más completa, podríamos decir que la organización es un conjunto de elementos compuesto principalmente por personas que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, recursos de información y otros, en forma coordinada y ordenada y regulada por una serie de normas. Hemos hablado de la normatividad, logren determinados fines, los cuales pueden ser con fines de lucro o pueden ser sin fines de, entonces ya se ve, principalmente personas, un marco normativo y un objetivo y metas completamente bien definidas y bien trazadas. Por eso dice que la organización tiene características, que son las personas, la estructura y el propósito definido. Vamos a ver, ya ustedes han asistido a hospitales, entonces en esa estructura, ¿qué tiene un hospital? Tienen un gerente general, tienen un gerente, un gerente que es, digamos, gerente, un director médico, si quieren llamarlo, que van a orientar, ¿sí? Y en ese hospital, ustedes se basan por la normatividad de la universidad, o sea, de la Facultad de Medicina, por la normatividad de esa entidad que puede ser el Ministerio de Salud, puede ser el Ministerio de Trabajo, o puede ser de las Fuerzas Armadas, o puede ser el Ministerio del Interior, a través de qué cosa, el Hospital de Policía. ¿Alguna pregunta o comentario? Guillermo Salazar, ¿alguna pregunta o comentario? Guillermo Salazar. Guillermo Salazar. No lo voy a hacer esta vez, pero yo les voy a pedir, por favor, que el hecho no es conectarse en el momento que se va a pasar lista. Es, digamos, que ustedes tienen que estar con su computadora prendida por clases virtuales, tienen que estar conectados, tienen que estar ahí, porque, por ejemplo, Guillermo Salazar entró, se conectó y ahora no existe. Entonces, eso ya me hace pensar que voy a tener que tomar lista, no al inicio de la clase, sino en cualquier momento de la clase, porque de lo contrario, no está bien que suceda eso. No está bien que suceda porque uno no aprende, no conoce, no escucha y simplemente leen diapositivas para el examen. Y eso no es de esa manera, ¿sí? Entonces, esto ya me hace pensar que ya para la próxima tomaré la lista al comienzo
al final, en medio de la clase, o también de una manera que es más sencilla para mí, cuando hago preguntas, ya voy, voy tomando lista, ¿sí? Entonces, de esa manera, vamos conociendo cómo va a ser nuestra forma de trabajo durante este curso. Tendremos también que ver cuáles son las características de la organización. Y entonces decimos que las organizaciones presentan tres interacciones básicas. Interacciones. Interactúan quiénes? Interactúan personas. Interacción de las personas. En un hospital, el jefe de servicio interactúa con el jefe de departamento, con el jefe de otros departamentos, con el gerente médico, con el gerente general. También esa interacción es de entre las personas y la organización. Entonces, los médicos que trabajan en el hospital, digamos, y en sí el hospital. Y la otra interacción de la organización es con el medio ambiente. Y eso decimos, es la relación que tiene la organización con la parte externa. Por lo tanto, podemos ver esto completamente sintético. Organización está constituida por personas que tienen una estructura propia y que tienen un propósito definido. Aquí le llamamos una estructura deliberada o una estructura propia. Entonces, vamos a poner el ejemplo de la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina, ¿qué tenemos? Tenemos un decano de la Facultad de Medicina, tenemos un jefe del departamento de medicina, tenemos un director o directora de la Escuela de Medicina, tenemos un jefe de registros y matrícula, tenemos un jefe de grado civil. Esa es una estructura deliberada, una estructura propia de cada una de las organizaciones. El propósito definido es qué cosa es lo que se busca. ¿Qué buscamos? Buscamos la formación, ¿no?, de los alumnos que ingresan para estudiar medicina. Por lo tanto, dice, la organización tiene un propósito definido que se expresa en términos de metas y objetivos que la organización espera alcanzar. Los metas y objetivos que la organización espera alcanzar. Y entonces acá ya tenemos dos términos que no sé si más del 50% de ustedes lo saben diferenciar o de lo contrario lo consideran que son sinónimos. María Fernanda Romero, ¿qué te parece a ti? María Fernanda, Sí, doctora. ¿qué te parece? ¿Meta es sinónimo de objetivo? ¿Conoces que haya alguna diferencia? O más fácil, puedes poner un ejemplo. Bueno, una meta puede ser un resultado tal vez que quieras lograr a largo plazo, independiente de qué ámbito, ya sea trabajo, estudio, tal vez una maestría. Ya, y el objetivo, Viene más a ser tal vez la acción, ponerte objetivos a corto plazo para que puedas lograr la meta, tal vez. quisieras poner un ejemplo, quisiera que yo lo ponga. ¿Lo pongo yo? Eh, Vamos a decir, sí, te escucho, perdón. no, sí, doctora. Usted, dígalo. No te entendí la última parte. Sí, doctora, prosiga.
Yo lo pongo, ¿sí? Ya. Esto, disminuir los casos de cáncer de mama, disminución de los casos de cáncer de mama. Va una, no sé, pues vamos a ver si es objetivo o es meta. Disminuir en un 10% los casos de cáncer de mama en los próximos 5 años. Ahí tienen el ejemplo de una meta y un objetivo. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Que el objetivo es cualitativo, disminuir los casos de cáncer de mama. Nosotros dicen disminuir en un 10% o disminuir los casos de cáncer de mama en los próximos 5 años. Entonces, estamos hablando de metas. Por lo tanto, objetivo cualitativo, metas cuantitativas. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Guillermo Salazar, ¿se entendió? Guillermo Salazar, ¿se entendió Frank Álamo? Si no tengo respuesta, quiere decir dejar su computadora encendida y están en otra cosa. Continuamos. Decimos que las organizaciones están formadas por personas para realizar el trabajo que permita alcanzar metas y objetivos. Que las Doctora, organizaciones, buenas tardes. Disculpe, una consulta. ¿Podría poner otro ejemplo de diferencia entre objetivo y meta, por favor? objetivo, ¿qué podemos poner? Eh, esto, a ver, ayúdenme con algo de aquí. ¿Qué objetivo puede haber? Mejorar la nutrición infantil. Es un objetivo. Mejorar la nutrición infantil de los niños de 0 a 5 años. Es una meta. Entonces, de esa manera ya estamos viendo el objetivo cualitativo. Pero cuando ya nosotros comenzamos a mencionar, digamos, tiempos, no solamente hablamos de los recursos, sino también hablamos del tiempo que se pueda hacer, cuánto se pueda disminuir, ya estamos hablando de meta. Vuelvo a repetir, por lo tanto, objetivo es cualitativo y la meta es cuantitativa. No sé si contesté tu pregunta. Sí, doctora, gracias. Ya. Dice que las organizaciones están formadas por personas para realizar el trabajo que permita a la organización alcanzar sus objetivos y metas, y que tienen una estructura mediante la cual los miembros puedan realizar su trabajo. ¿Por qué tiene que tener una organización una estructura? Porque si no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en un hospital, en un servicio de salud? Tenemos el jefe de servicio, tenemos el médico de servicio, tenemos el médico asistente, tenemos los residentes, tenemos los internos. Entonces, están todas estas personas, pero si no tienen una estructura, entonces no sabemos cuáles son las funciones del jefe, cuáles son las funciones del médico asistente o cuáles son las funciones que tiene ese médico residente. Para definir, y acá está la definición de los objetivos, dice, los objetivos son los propósitos hacia dónde se dirige la organización. Y acá tenemos algunos ejemplos de los objetivos de organizaciones, como son un objetivo de una organización, obtener utilidades económicas. Es una organización con fines de lucro.
proporcionar o brindar productos o servicios, mostrar una buena imagen, brindar productos o servicios de calidad, proporcionar buena percepción del cliente, tener un buen clima laboral organizacional, desarrollar una buena cultura organizacional, ser competitiva la organización en el mercado, mantener la organización a la cabeza de los competidores. Entonces, tenemos ahí 9 ejemplos que nos van a servir o que nos sirven para entender en sí qué es un objetivo. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Alguna pregunta? Para mí, cuando no hay ninguna respuesta a lo que uno está preguntando, entonces me queda una duda. ¿Se entendió todo muy bien o no se entendió nada? Espero que sea lo primero. Las organizaciones se clasifican y dice la forma en que se organizan las empresas se estudia por una ciencia administrativa denominada administración, gerencia o gestión, que estudia la forma en que se gestionan los recursos y procesos. Esta administración es considerada como la base del funcionamiento de la empresa. Y las organizaciones se pueden clasificar por su localización. Pueden ser locales, pueden ser regionales, pueden ser nacionales o pueden ser internacionales. Por su propiedad, pueden ser privadas o públicas. Privada, una clínica, pública, no. Por su tamaño, que ahora esto ya no se utiliza, antes se utilizaba mucho, clasificar por los hospitales, por ejemplo, por su tamaño. Pequeños hospitales, los que tenían pocas camas, grandes, los que tenían más camas. Se pensaba que, por ejemplo, el hospital de Bariati, que tenía alrededor, cuando se creó, cuando tenía alrededor de 990 camas, era lo mejor que podía haber por la cantidad de camas. Y por su finalidad, que las organizaciones pueden ser con fines de lucro y sin fines de no, clasificaciones de las organizaciones. También podemos mencionar que la organización se basa en un enfoque de sistemas. Pero para ver qué es eso de un enfoque de sistemas, tenemos que definir qué es un sistema. Y lo definimos de la siguiente manera. Es un todo organizado, compuesto de 2 o más partes que están interrelacionadas e interdependientes, denominado componentes o subsistemas, delineado por sus límites identificables que lo separan de su suprasistema ambiental. O sea, un sistema está constituido por partes, está constituido por elementos, está constituido por componentes y por subsistemas. ¿Sí? Dice, una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos, y estos sistemas pueden a su vez estar conformados por otros subsistemas que están relacionados y que cumplen funciones específicas. Definitivamente, y eso es lo importante, por eso dice que la organización, fuera de tener metas y objetivos, tiene una estructura. Si tiene una estructura, se sabe qué se hace, cuándo se hace, quién lo hace. ¿Quién depende de quién manda a quién? Por lo tanto, una organización es un grupo social formado por personas que tienen tareas, que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. Y acá, completamente sencillo, completamente fácil, podemos ver que dentro de esos subsistemas de la organización tenemos un subsistema que es técnico. Ese subsistema técnico habla de qué cosa, de los conocimientos que tienen las personas en esa organización. Pero tienen ese componente técnico, pero también tienen componente estructural. Ese componente estructural dice qué hace cada quien, quién depende de quién manda a quién, de quién se recibe órdenes. Tiene también un sistema administrativo que fija los objetivos, que maneja los recursos, que son los recursos económicos, los recursos humanos, y que desarrolla planes y estrategias, que tienen un subsistema psicosocial que identifica la conducta tanto individual
o la conducta. Y acá sí, entonces es más complejo. Ustedes ven lo que está con rojo, es el sistema ambiental, o sea, es el medio ambiente, es lo que está fuera de la organización. Y lo que está en amarillo y está en celeste es la organización en sí, lo que estábamos hablando, es un sistema de objetivos y valores, es un sistema técnico, es un sistema estructural y es un sistema psicosocial. Y en el medio, desde luego, es un sistema administrativo. Decimos que la organización es un sistema abierto. ¿Y por qué es un sistema abierto? Se relaciona esto, por ejemplo, un hospital se relaciona con una universidad. ¿Por qué? Porque ahí recibe el recurso humano que va a trabajar, en el hospital. Recibe a los alumnos que se van a formar en el hospital. Sistemas, todas las organizaciones son sistemas abiertos. No puede existir una organización que sea un sistema cerrado. Entonces, estamos hablando de sistemas abiertos, sistemas cerrados. En un momento he mencionado esto, el ambiente externo, el ambiente interno. Entonces, vamos a ver las definiciones y así diremos que el ambiente externo o el entorno, lo que está afuera, el medio ambiente, se refiere a los factores y fuerzas de fuera de la organización que afectan su desempeño. Del medio externo, la organización busca su crecimiento y desarrollo y obtiene los recursos para su sistema. Y el ambiente interno es lo que está dentro. Es el hospital en sí, es la universidad en sí. Y el medio ambiente son las otras universidades, los otros hospitales, los hospitales de las diferentes entidades. Y acá, Quito, vamos a ver, digamos, cuáles son los componentes que tienen estos sistemas. Entonces, dentro de los componentes, nosotros podemos ver en el ambiente externo, hablamos de un entorno específico y hablamos de un entorno general. Dentro de ese entorno específico del ambiente externo, las fuerzas externas que afectan directamente las decisiones y acciones diferentes y tienen importancia para el orden de los objetivos. ¿Quiénes están en este entorno específico? Están los clientes, están los proveedores, están los competidores y están los grupos de interés. Los clientes, ¿quiénes son para nosotros nuestros clientes? Los proveedores, no necesariamente son, digamos, los que nos están vendiendo algo. También los proveedores son los hospitales. Nos van a nuestros alumnos a trabajar. Los competidores será otra universidad. Hablamos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ricardo Palma. Podemos hablar de la Facultad de Medicina de la Universidad San Ignacio de Loyola. Y tenemos grupos de interés, que son aquellos que podrían apoyar. Dentro de los componentes del ambiente externo, en el entorno general dice que incluye fuerzas externas que afectan indirectamente a la organización, con condiciones económicas, condiciones políticas, con condiciones socioculturales y condiciones demográficas, con condiciones tecnológicas y condiciones globales. Y dentro de estos elementos tenemos elementos de acción directa. ¿Quiénes son los elementos de acción directa? Los grupos de interés interno, que son los empleados y los accionistas. Y los grupos de interés externo, que son los empleados, los competidores y los grupos de interés especial. Y elementos de acción indirecta, que son las variables tecnológicas, puede ser el equipamiento, las variables demográficas, sexo, edad, las variables económicas, las variables políticas y las variables socioculturales. Definitivamente, todos estos elementos de acción indirecta y que están fuera son sumamente importantes porque van
a repercutir directamente en cada una de las organizaciones. De acá algo fácil de entender, dice la organización como un sistema abierto. ¿Y ven? Entradas y insumos. Pues vamos a ver qué tiene. Proceso, entradas y, por ejemplo, recurso económico, recurso humano, ¿qué otro recurso? Recurso tecnológico, un proceso, una serie de transformaciones y una salida o un producto. Paciente mejorado, paciente curado. Y abajo ven la retroalimentación, que otra vez tiene que verse reflejado en esas entradas, en esos insumos, para posteriormente ver su producto. Acá, es más amplio, dentro de los recursos que la entrada tenemos recursos físicos, recursos tecnológicos, recursos financieros, el recurso de información. Es sumamente, tenemos que pensar que la información es uno de los recursos más importantes, porque si no tenemos información que va a tener diferentes características que lo mencionaremos más adelante o en otra clase, nosotros no podemos tomar decisiones. Tenemos el proceso de transformación que se hace con todos estos recursos y con el paciente. Y el producto son bienes o son servicios, para nosotros es el servicio que hemos prestado al paciente y que hace que ese paciente salga curado o salga mejorado. Dice que las organizaciones, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Estoy pasando un poquito rápido. ¿Algo que no se haya entendido? Fernando, hasta algo que no se haya entendido. Todo claro. Todo Decimos que claro, las doctora. Gracias. Decimos que las organizaciones están cambiando porque el mundo a su alrededor está cambiando debido a una serie de transformaciones. ¿Qué serie de transformaciones? Transformaciones sociales, ¿sí? Hemos tenido la pandemia. Podemos mencionar también transformaciones sociales, lo que estamos o lo que vamos a vivir en nuestro país en este año preelectoral. Transformaciones económicas, un dólar que está cayendo, que ha caído, que se mantiene completamente bajo. Transformaciones globales, cómo la pandemia ha afectado, digamos, a todas las organizaciones. La tecnología, ya vamos a hablar también de robots, que también van a estar presentes en la atención de los pacientes. Dice, ¿cómo cambia el concepto de organización? El concepto de organización cambia porque esas organizaciones tienen que ser más abiertas, en el ambiente, más flexibles, o sea, podemos cambiarlas. De un momento a otro, si se presenta, digamos, esto, o otra epidemia, podemos cambiarlas cuando tenemos los problemas de friaje, sobre todo en las partes altas de Arequipa, de Moquegua, de Tacna, porque son sensibles a los cambios. Aquí cambios pueden ser sensibles a los cambios políticos que se van a vivir este año, y estas organizaciones están cambiando porque están orientadas al cliente. Y el cliente también ya demanda otro tipo de atención. Entonces, en eso, el cliente, en nuestro paciente, demanda otro tipo de atención. Podemos ver, digamos, lo que está orientado, el paciente no tiene que ir. Porque el paciente puede llamar por teléfono, si es, por ejemplo, paciente dermatológico, puede enviar una fotografía del médico que va a ver en la telemedicina. Dice, hablamos de organizaciones nuevas. Entonces, antes se pensaba que las organizaciones eran más desarrolladas mientras más y mejores profesionales, más y mejores profesionales.
Actualmente no pensamos en eso. Son varios factores. ¿Cuáles son esos factores? La formación de las organizaciones. Y hablamos de todo. La gerencia, la gestión de la importancia que tiene. Hablamos del uso eficiente de los recursos. Hablamos de la adecuada y oportuna toma de decisiones. No podemos tomar una decisión si tenemos, vemos que tenemos. Que está aumentando el límite de los distritos de estar esperando a ver qué cosa hacer. Ya tenemos que ver qué está pasando, qué es lo que vamos a hacer, en qué sector está aumentando, por qué está aumentando. Y eso nos dice qué poder hacer. Por lo tanto, todo lo que acabo de decir y algunas otras cosas más que de repente no las he dicho, forman lo que sería el sistema de información. Por lo tanto, si mencionamos esto, y ahora hablamos de la inteligencia artificial, todos estos cambios que se están dando, las organizaciones nuevas tienen que ser dinámicas y sencillas de los pasos. Hoy día estamos trabajando de esta manera, pero dentro de 15 días o al próximo mes tenemos que trabajar de otra manera. Dinámica y sensible a los cambios. Lo que se presentó cuando hubo la pandemia, ¿no? Antes todo era presencial. Tuvimos que cambiar totalmente a comenzar a trabajar virtualmente. Y eso de la virtualidad se ha quedado, porque por lo menos nuestra asignatura es virtual. No tendríamos que estar ustedes y yo en la universidad y dictando nuestra clase de forma presencial. Las organizaciones nuevas tienen que ser flexibles y abiertas. Tienen que estar enfocadas en competencias. Lo dejo el término de competencias para verlo. Tienen que estar enfocadas en un trabajo en equipo. Nosotros no trabajamos por nuestros intereses personales, trabajamos por los intereses de la organización. Los empleos son temporales. En mi época, que anhelaba un médico, ser nombrado, ya decía, bueno, me nombro como médico en el Hospital 2 de Mayo y ya tengo 30 años para trabajar. Ahora no, ahora más se trabaja con contratos anuales. Hoy día estás, mañana no estás. Actualmente los empleados participan en las decisiones, todos participan en las decisiones. No es que las decisiones sean solamente la cúpula que tenga que tomar esas decisiones. Los días son hábiles, los días hábiles ya no tienen horarios fijos, pueden cambiar esos horarios. Hay relaciones laterales y en redes, el trabajo en cualquier parte y en cualquier momento, en cualquier parte. Ustedes ahora, algunos estarán en su casa, algunos estarán en la universidad, ¿no? Y entonces, y están con su computadora y estamos dando la clase. Siempre la base de una organización es activa. La importancia, ya hemos hablado de los sistemas de información y los trabajos, lo que estamos haciendo ahora, trabajos no presenciales. Nuestro curso es netamente virtual desde la teoría, como en los seminarios. Pero también tenemos que, así como hemos dado una definición de lo que es una organización nueva, tendríamos que mencionar qué son esas organizaciones exitosas. Entonces, ¿qué hace que una universidad sea diferente a otra o qué hace que un hospital que hace lo mismo pueda ser diferente a otro hospital? Entonces, definitivamente, las organizaciones exitosas alcanzan sus metas. Toda organización se crea para alcanzar metas y objetivos. Las organizaciones exitosas adoptan nuevas formas de trabajo. En esas nuevas formas de trabajo, lo que decíamos hace un momento, lo fundamental es la información. Si no tenemos información, no podemos trabajar. En esas organizaciones exitosas trabajan en forma globalizada. Entonces, en forma globalizada no tenemos fronteras. Mayor participación en la toma de decisiones a todo nivel, orientadas al usuario, y motivan y hacen participar a su personal y generalmente tienden a ser organizaciones planas. Y así, vamos a volver a tocar más adelante, una organización plana es
esa organización que tiene menos gerentes. Organizaciones altas son aquellas que tienen una serie de gerentes, lo cual va a hacer de que esa organización sea costosa, que tenga que trabajar mucha gente, que a veces las decisiones no se tomen correctamente. ¿Alguna pregunta hasta este punto que hemos llegado? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algo que no hayan entendido? Las organizaciones pueden ser también de dos tipos. Pueden ser formales y pueden ser informales. Dice que la definición de una organización formal dice que es un número de personas que intentan conseguir un objetivo común mediante la división de las funciones a través de una jerarquización de la autoridad y de la responsabilidad. Ejemplo de una organización formal en un hospital, el departamento de medicina. Dice, tienen un objetivo común y tienen funciones asignadas. Una organización informal. Dice que la organización informal surge espontáneamente cuando varias personas tienen intereses comunes y concuerdan para alcanzar metas comunes. Una organización informal en un hospital, ¿cuál cree que podría ser? Podría ser el cuerpo médico. Porque el cuerpo médico, digamos, si bien es cierto, tiene objetivos, pero no está jerarquizado, no está dentro de una estructura. Entonces, para eso, les he puesto ese ejemplo para que podamos definir o podamos diferenciar lo que es una organización formal de una organización informal. Para que funcione una organización, necesitamos de recursos. Hasta acá hemos estado viendo los recursos humanos, que son sumamente importantes, pero también necesitamos de recursos físicos, necesitamos de recursos materiales, de recursos financieros, de recursos tecnológicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pasamos ahora a definir dos temas en la organización, y esos dos temas se refieren uno a la cultura organizacional y al clima organizacional. Entonces, vamos a ver de qué se trata y cómo podemos definir esto. Dice la cultura organizacional. Dice que la cultura organizacional es el conjunto de valores, de principios, de conductas, de normas, de actitudes, de creencias, de formas de hacer las cosas que influyen en la forma en que actúan los miembros de la organización. Esa es la cultura. Y esa cultura, digamos, viene desde que comienza esta organización, ¿no? Entonces, ¿puede ir cambiando? Sí, una cultura organizacional puede ir cambiando, digamos, con el gerente de turno, vamos a decir, el gerente que tiene en ese momento. ¿Puede cambiar esa cultura organizacional? ¿La puede cambiar totalmente? No, totalmente. Y dice que en la cultura organizacional influyen los valores de la organización, el concepto de qué es mejor o bueno para la organización, el clima organizacional, que es cómo se siente la persona dentro de la organización, el estilo gerencial, que es cómo los gerentes ejercen su autoridad. Y la cultura organizacional cumple varias funciones. Transmite un sentido de identidad a los miembros de la organización. Facilita el compromiso con algo mayor que uno mismo. Refuerza la estabilidad del sistema social y ofrece premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. Es la cultura organizacional que no cambia, puede irse modificando, puede ir cambiando algunas de sus funciones, pero
siempre va a estar ahí. Es el ambiente que el gerente crea para sus empleados y sus clientes. Es como todas las organizaciones tienen cultura, pero no todas las culturas influyen en su comportamiento. Y las decisiones de los gerentes se ven afectadas por la cultura de la organización. Tenemos que esas culturas de la organización pueden ser fuertes y pueden ser débiles. Y entonces, ¿qué mencionamos como definición? Dice que las culturas organizacionales en que los valores fundamentales están profundamente arraigados y son muy compartidos, tienen mayor influencia sobre los empleados que las culturas débiles. Y ahí están las diferencias. Cultura fuerte, valores ampliamente compartidos. Cultura débiles, valores limitados a unas cuantas personas. Fuerte, la cultura comunica mensajes sobre lo que es importante. En las débiles, la cultura envía mensajes contradictorios sobre lo que es importante. En las fuertes, los empleados se identifican totalmente con la cultura. En las débiles, los empleados se identifican poco con la cultura. En las fuertes existe una fuerte conexión entre los valores compartidos y el comportamiento. En las débiles existe muy poca conexión entre los valores compartidos y el comportamiento. El hecho de que una cultura en una organización sea fuerte o débil depende del tamaño de la organización. Es fuerte cuando la organización es más pequeña. En el tiempo de operación de la organización, la cultura es fuerte cuando tiene años ya de constituida esa organización. La magnitud de rotación de los empleados. Si hay mucha rotación de los empleados, esa cultura se debilita. Y también depende de la intensidad con la cual se estableció la cultura. ¿Alguna pregunta sobre cultura organizacional? ¿Alguna pregunta sobre cultura organizacional? Todo muy claro, doctora. Gracias. El clima organizacional. El clima organizacional lo voy a definir con palabras bien simples. Y decimos, el clima organizacional es cómo uno se siente en la organización. Yo me siento bien en la organización que trabajo, en el hospital que trabajo, en la universidad que trabajo. Pero si estoy mirando la hora para ya poder salir, estoy viendo cuándo hay un feriado para no venir, quiere decir que no me siento bien. Entonces, el clima organizacional es malo. La definición de Hall en 1996 dice que el clima organizacional es el conjunto de propiedades del ambiente laboral percibidas directa o indirectamente por los empleados y que influye en la conducta de todos los que trabajan ahí. ¿Y qué factores influyen en el clima organizacional? Las relaciones entre compañeros. Si, digamos, entre las personas que trabajan, no trabajan contentos, tienen diferencias, entonces las relaciones son malas. Por lo tanto, ese clima organizacional no es bueno. Las relaciones entre personal y jefes. El jefe tiene que respetar a su personal y el personal tiene que respetar a su jefe. Si no hay esto, entonces ese clima también es malo. El liderazgo y el estilo de liderazgo influyen bastante, ¿no? Porque bueno, ya uno sabe qué tiene que hacer cuando ocupa un puesto de trabajo. Que no va a cambiar, porque eso ya está escrito, entonces está escrito en los manuales de organización y funciones, pero la forma como se trabaja sí es diferente. También es importante ver la comunicación interna y la comunicación externa y ver los espacios de trabajo. ¿Qué otra cosa? Las condiciones de trabajo que influyen en el tema de la organización, la motivación en la empresa, la política salarial, la imagen de la empresa hacia el exterior, la propia forma de estar y sentir de la persona y los factores que no están relacionados con el puesto de trabajo. Es importante que en una organización haya un buen clima organizacional, porque si hay un buen clima organizacional,
Si las personas, como hemos definido sintéticamente, se sienten contentas donde trabajan, va a haber mayor rendimiento laboral. Va a haber mayores beneficios para la empresa. Se favorece el trabajo en equipo. El recurso humano permanece en la empresa y hay mayor satisfacción en el trabajo, mayor integración por parte de los trabajadores. ¿Qué otra cosa? Los trabajadores colaboran más y dan buenas ideas. Hay una mejora de la imagen de la empresa. La empresa se adapta a mejor entornos competitivos y se enfrenta mejor a los cambios y se consiguen los resultados propuestos. Entonces, miren todos los beneficios que se crean cuando hay un buen clima organizacional. Si no hay un buen clima organizacional, lo primero que vamos a tener que el rendimiento laboral es malo. Es lo primero que nosotros vamos a tener. Dice peligros de un clima organizacional negativo en la organización. Falta de motivación, baja productividad, mayor ausentismo laboral. No, no voy a trabajar hoy día, que me den un certificado médico para decir que estoy enfermo. No, no importa que me descuenten, no voy. Falta de identificación con la empresa y con los compañeros y una mala imagen. Y acá vemos este cuadrito, creo que con esto terminamos, donde está la organización, que decimos que una organización está conformado por dos o más personas que trabajan juntas de una manera estructurada, o sea que tienen un organigrama. ¿Quién es responsable de la organización? Es el gerente, que es el responsable de coordinar las actividades de la organización. La organización y el gerente contribuyen a la meta de la organización, al objetivo de la organización. Pero para eso, para trabajar bien, para tener una buena organización, que sea una organización rentable, tenemos que tener trabajadores capacitados, motivados, porque si un personal está desmotivado, olvídense, puede ser lo máximo que podamos tener de ese profesional, pero está desmotivado, no trabaja. Y que conozcan los objetivos y metas de la organización. Y con esto creo que nosotros estamos terminando, dice, tenemos que tener en cuenta el desempeño gerencial, que es la medida de la eficiencia y la eficacia de un gerente para alcanzar las metas de la organización. Eficacia, que puede hacer cumplir las metas. Eficiencia, que sea cumplir las metas, pero con menos utilización de los recursos. Y el desempeño organizacional es la medida de la eficiencia y la eficacia de una organización para alcanzar sus metas. Definiciones. Eficacia, completar las actividades para alcanzar las metas de la organización y se define como hacer las cosas planificadas. Eficiencia, la capacidad de obtener los mayores resultados con la mínima inversión y se define como hacer bien las cosas. Si tenemos la eficiencia, es el uso de los recursos, la eficacia, el logro de los objetivos, ¿no? Entonces podemos lograr que la administración se esfuerce por desperdiciar poco los recursos, o sea que hay una eficiencia y por lograr objetivos difíciles hay una alta eficacia. Y con eso damos por concluida, si es que no hay alguna pregunta de ustedes, antes de concluir, daríamos por concluida nuestra primera clase de esta semana y del inicio de la asignatura o del curso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Perfecto. Nos esperamos para ver un poquito del seminario. Entonces le voy a pedir al magíster Atuncar que me apoye con esto de los seminarios. Magíster, ¿me puede apoyar?
Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bien, jóvenes, antes de ir con la última parte que explicaba la doctora con respecto a los seminarios, vamos a pasar por última vez la asistencia de aquellos que no se pudieron registrar cuando la doctora hizo la asistencia inicial. Atentos, por favor. Ya ha indicado la doctora, por favor, que 4:20, 4:30 máximo estamos tomando la asistencia a las clases teóricas y luego un intermediario de la clase se tomará verificar si es que ha ingresado los estudiantes, ¿ya? Antes de terminar esta primera sesión con la doctora, vamos a verificar aquellos que se han registrado con falta. Por favor, indicar si están presentes. Castañeda Borja. Castañeda Borja. Queda como falta registrada. Chipana Díaz. Chipana Díaz. Chumbe Perlacios. Chumbe Diana. Esterlinda Córdoba. Córdoba Tamayo. Tampoco está. De la Torre José Antonio. ¿Sí? ¿Alguien de su voz me indica por favor su apellido? Córdoba Esterlinda. No está, ¿verdad? De la Torre José Antonio. Poco del Águila Chivito. Guidotti Fernández. Herbias Bayón. Guase Loaiza. Guamán Camacho. Presente, doctor. Guamán Camacho. ¿Sí? Sí, Bien, doctor, indica que presente. Guamán, ok. Jaco Milagros. Jaco Milagros. Genaro Lingampas. Presente, doctor. Genaro, ok. Macha Quispe. Macha Quispe. Miranda Ángeles Ricardo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mori Montoya Blair. Presente, doctor. Palomino Naveros. Palomino Naveros. ¿Está? Icona Vanessa. Icona Vanessa. Torres Sánchez. Ulloa Morales. Gabriela Ulloa. Fran Vilches. Fran Vilches y Edgar Vivanco. Listo. Queda entonces los demás que no han sido. Doctor Edgar Las- Vivanco presente. ¿Quién más? Doctor, disculpe, Castañeda presente. Perdón, ¿me repite este apellido? Castañeda. Sí. Castañeda Borja. Sí, presente, doctor Castañeda. ¿Alguien más? Chipana Díaz, doctor, presente. Pana Doctor, Joana. disculpe. Salazar presente. Salazar, ¿qué Salazar? Navarro. Estamos, Salazar. Sí está. Porque si no le Doctor, llamé, disculpe,
Doctor, disculpe, Macha Quispe presente. Macha Quispe Brenda, ok. Gracias. Listo, nadie más. Estemos atentos, por favor, porque ya no vamos a retomar dos veces. En la siguiente voy a hacer, estoy apoyando a la doctora, entonces ella va a hacer la primera asistencia al inicio y en el transcurso de la clase solo voy a realizar unas capturas de pantalla de las asistencias y luego ya lo hago el vaciado del registro. Así ya no vamos a volver a pasar para no perder mucho tiempo. Entonces, como ya ha indicado la doctora, por favor, estemos atentos cuando ya hace también la participación y no están respondiendo, voy registrando que no han respondido, significa que están conectados pero no están presentes. La doctora le ha indicado que se le va a poner como falta. ¿Ya? Dadas las indicaciones, entonces, cerramos la conversación. Pasamos ahora sí a los seminarios. Para el caso de los seminarios, el grupo de la doctora está el subgrupo 1.1. ¿Ya? En el subgrupo 1.1 están con la doctora Mambaré. Luego tenemos el grupo 1.2 y 1.4 que están a mi cargo. Van a tener conmigo el 1.2 están los lunes y el grupo 4, 1.4 los días miércoles, de 6 a 9:20. Ustedes van a tener un trabajo presencial con el doctor por esta semana. Por esta semana las horas de seminarios lo van a trabajar presencial con el doctor Manuel Vela para indicar todo el trabajo de las investigaciones formativas y brevemente vamos a ocupar ahorita unos minutos para explicarle cómo vamos a trabajar para las siguientes semanas, en donde ya tenemos con ustedes que conectarnos a partir de las 6 de la tarde. Es el mismo mecanismo para el subgrupo 1.1, la doctora Socorro, el grupo 1.2 y 1.4 y el grupo 1.3, no sé si están con la doctora Joyce, me parece. Va a ser el mismo mecanismo, ¿ya? La delegada, vamos a elegir una delegada por cada subgrupo, muy aparte de la delegada del grupo de la teoría, que es Camila. Necesitamos entonces que me hagan llegar luego las delegadas de cada subgrupo, por favor. Sobre todo del grupo, repito, 1.1, que es de la doctora, y el grupo 1.2 y 1.4, que son mis grupos. ¿Ya? Entonces la delegada se va a encargar de organizar con los estudiantes, me parece que hay grupos de 18, 19 o hay grupos de 20, y necesitamos formar solamente 5 grupos. Si son 20 estudiantes en ese subgrupo, la delegada, por favor, forma 5 grupos, por lo tanto, cada grupo debe estar por 4 integrantes. Si en alguno de los subgrupos son 19 estudiantes, significaría que necesitamos 4 grupos de 4 integrantes y un grupo de 3 integrantes. Ya si fuera de 18, 3 grupos de 4 y 2 grupos de 3. Solo necesitamos 5 grupos que se formen. La delegada de cada subgrupo hace el sorteo, qué número le asigna y le pasa la relación, quién va a ser el grupo 1, el grupo 2, grupo 3, grupo 4 y el grupo 5. Ese orden que van a sortear, se van a sortear la secuencia también. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, de acuerdo al cronograma, un total de 10 seminarios en donde ustedes van a desarrollar, de acuerdo a la guía de seminarios que ya lo hemos colgado en el aula virtual. Lo hemos colgado en sus respectivos subgrupos, ¿ya? Ahí en los subgrupos está la guía de seminarios. Sobre eso ustedes van a desarrollar. Vamos a compartirle rápidamente para que ustedes puedan revisar y saber qué es lo que vamos a hacer. La delegada entonces me entrega la lista de los 5 grupos, me entrega el orden, cómo van a exponer cada grupo, va a realizar su seminario, quién va a empezar primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Luego hay una segunda ronda de que estos grupos van a continuar con el seminario 6, 7, 8, 9. Entonces, vuelven en esa secuencia que ustedes tienen, van a presentar su segunda ronda. Perdón,
yo les pediría de que conformen sus grupos y nos hagan llevar quién es el primer grupo, porque ese es el primer grupo, va a tener que exponer la próxima semana, o sea, va a tener que exponer. La indicación final que tenemos para la guía de antecedentes, necesitamos que los grupos, por favor, se centren básicamente en las preguntas de repaso y las actividades didácticas, ¿ya? Porque a veces estamos perdiendo tiempo cuando nos están exponiendo los glosarios de términos, resumen, cuando tienen que centrarse, repito, en cada uno de los seminarios solamente en las preguntas de repaso, resolver esas preguntas y la actividad didáctica. En las actividades le pueden tocar casos, le pueden tocar lecturas comentadas o alguna situación que ustedes tienen que analizarla y practicar. Entonces, de lo contrario, también ustedes pueden agregar algo que ustedes vean que esté de acuerdo con el tema y que les llame la atención. Yo les agradecería, por favor, el seminario no es repetir la clase teórica, ni tampoco buscar en los libros las definiciones de lo que se ha dado. Trabajemos utilizando nuestra guía de seminario que ya está colgada también en el aula. listo. ¿Alguna pregunta final? Por hoy día no vamos a tener seminario, porque solamente ya como les ha dicho el magíster Atunca, esto ya ustedes saben cómo van a hacer, van a conformar sus grupos, nos van a enviar la conformación de su grupo, sobre todo del primer grupo, que es lo que tienen que exponer la próxima semana, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Listo. Entonces, solo para terminar, por favor. Me va a escribir, por favor, la delegada de teoría Camila para poder registrar y compartir el número telefónico y dejarlo también un número para que puedan los delegados enviar, ¿no? Ok, En el doctor. chat, Está bien. ¿No? delegada Camila, presente. Camila está presente. Sí, doctor. Ya, Yo te ya mando me el WhatsApp. coordino con mis compañeros y le mando por WhatsApp. Ok, ya. Si tienes mi número, igual te voy a mandar un WhatsApp a tu número Ok, para que lo dices. está bien, doctor. ¿Va? A todos los subdelegados, ¿ya? Para que me envíen su lista. Listo. Buenas noches. Lo dejamos para que trabajen con el doctor Manuel Vélez. Hasta luego, doctor. Gracias.